a la mesa temática sobre reformas que impactan el derecho del trabajo. Hoy nos vamos a dar una gratificación personal escuchando a estos panelistas de altísimo nivel, maestros todos del derecho del trabajo y de la seguridad social. Nos visitan de otras partes de nuestro país y obviamente tenemos nuestra cuota nariñense. Todos ellos le sirven al derecho del trabajo desde diferentes ángulos, algunos como litigantes, otros en el servicio de la Administración de Justicia, otros como académicos, ¿no? Y la idea es que hoy, haciendo honor a sus excelentes hojas de vida, nos van a hablar sobre algunos de los grandes retos e inquietudes que en estas áreas temáticas se nos van a presentar y que van a ser objeto de discusión, están siendo interrogantes hoy y se van a tener que solucionar en los próximos años. Quienes se van a dirigir a ustedes en la tarde de hoy han planteado una metodología. Esta metodología es que cada uno de ellos empleará 15 minutos para exponer sus argumentos y vamos a tener un espacio de preguntas en las que formularé una o dos según el tiempo que nos reste y la idea es que ellos van a resolver o van a presentar su postura en frente a esas inquietudes. De mi parte no me queda más sino invitarlos a todos ustedes para que aprovechen estas exposiciones, estas conversaciones como unas provocaciones a que pensemos cómo podemos aportar, después de escuchar a estos maestros, en la solución de los conflictos jurídico-laborales y de la seguridad social que se nos van a presentar en el mundo de nuestros problemas sociales en nuestro país. Y cómo podemos aportar para que nuestra comunidad pueda ser más justa y equitativa. Entonces vamos a dar inicio a esta mesa e invito a subir al estrado al doctor en Derecho, señor Samir Alberto Bonet Ortiz. Doctor, por favor. Gracias. Bienvenido. También invitamos a esta mesa temática al magíster en Derecho con profundización en Derecho Laboral y Seguridad Social, señor Edgar David Pérez Sanabria. Invitamos también a una querida colega, amiga, compañera de la universidad, nuestra querida magíster en Resolución de Conflictos y Mediación, señora Luz Amalia Andrade Arévalo. También quiero invitar a quien en algún momento fue mi estudiante y hoy es mi compañero de trabajo para que suba a este estrado, el magíster en Gerencia Social, señor Juan Pablo Rosero Gomajoa. Y para cerrar con broche de oro este grupo de colegas talentosísimos, solicito la presencia de mi querido amigo y compañero de trabajo, el doctor en Derecho, señor Rolando Víctor Guerrero Tenganá. Vamos a dar inicio a esta sesión con la intervención del doctor Samir Alberto Bonet Ortiz. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias. ¿Me ayudan con el apunte? Perfecto. ¿El apuntador me lo presta? ¿El apuntador dónde lo dirijo? ¿Hacia allá? Vamos a ver si pruebo. Vamos a ver si nos sale. Ah, ya. Perfecto.
Muy bien. Muy bien, buenas tardes. Reciban un cordial saludo. Como siempre decimos, por economía procesal, nos adherimos a los saludos que se han dado durante toda la jornada, al doctor Leonardo, al doctor Cristian y especialmente al equipo de logística que también siempre decimos hacen un trabajo silencioso, invisible, pero que es fundamental para el éxito de este tipo de jornadas. Muy bien, vamos a tratar un tema desde el punto de vista del derecho procesal. Mis compañeros, quienes saludo también, por supuesto, lo van a hacer desde el punto de vista del derecho sustancial. Van a hablar del derecho laboral y de la seguridad social. Yo lo voy a hacer desde el derecho procesal del trabajo. Y entonces, anoche tuvimos una serie en la que el doctor Leonardo nos hacía una invitación, nos decía, intentemos dejar una semilla, y eso queremos hacer hoy. Vamos a ver si esa semilla crece, pero quien no siembra, pues no recoge. Vamos a intentar entonces. Ven ustedes el título de la ponencia. Ven el título de la ponencia y por supuesto está unido a uno de los ejes del Congreso, que es la tecnología, concretamente la inteligencia artificial. Lo que queremos, y la doctora Mónica usó primero la palabra, que es hacer una provocación académica. Queremos generar una provocación. Esto no es una realidad, esto no está regulado en Colombia, pero sí queremos plantear esa propuesta. Entonces, vamos a hablar en concreto en el ámbito procesal de una etapa del proceso laboral que es la casación, que lamentablemente es la etapa del proceso más demorada. Entonces, especialmente para los estudiantes, vamos a decir lo siguiente: unámonos desde el punto de vista constitucional. De nada servirá todos esos aportes que nos van a hacer desde el derecho sustancial. De nada serviría la consulta, la reforma pensional si se mantiene, la reforma a la salud si se aprueba, si el instrumento que es el proceso laboral no está diseñado de una manera adecuada. Pues tenemos un proceso laboral que está tardando entre 6 y 7 años. La primera y la segunda instancia, 1, 2 o 3 años. Y la casación, tenemos sentencias que se dictan en 2, en 3 o hasta en 4 o un poquito más de años. Piensen que, por ejemplo, el demandante está reclamando la pensión o que es una embarazada y el proceso va a demorar todo eso, pero solo hasta obtener la sentencia de condena ejecutorial. Luego tendrá que iniciar la ejecución y eso puede llevarle otro tiempo importante. Entonces, por eso es muy importante plantear el problema que tenemos en la casación laboral. Hay una grave congestión que para 2018 o 2016 representaba cerca de 18.000 recursos de casación atrasados. Eso le iba a demorar a la Corte cerca de 9 años en decidirlos. Se crearon unas salas de descongestión que han cumplido admirablemente su función. Sin embargo, la sala titular, la sala de casación, sigue tardando en decidir los recursos. Por lo tanto, el problema persiste y va a continuar. ¿Cuáles son entonces? Aquí primero hay que hablar de las medidas. Tiene de una forma gráfica muy sencillo el trámite de la casación laboral. Acá, salvo la audiencia que ve al final, que nunca se hace, no hay práctica de pruebas, no hay conciliación, sino que básicamente consiste en un trámite muy sencillo en principio, en el que se presenta la demanda de casación, que es la sustentación, y luego finalmente la Corte decide. Es un trámite supremamente sencillo que en la formulación del proyecto y en la decisión es donde está el problema, porque la Corte está tratando esa gran cantidad de años que mencionaba. Claro, aclaramos, no decimos que es responsabilidad de la Corte, ni de mucho menos de los magistrados. Es un problema del diseño procesal. A veces ocurren, doctor Cristian, 4 meses
desde que se presenta el recurso hasta que el tribunal lo concede, un simple auto de 2 hojas. Y entonces nos preguntamos nosotros, ¿cuáles han sido las medidas legales, las tradicionalmente que han surgido desde el derecho procesal? Pues incrementar el filtro de la cuantía para disminuir el número de los recursos. Pero ahí ven ustedes dos frases maravillosas, una que cita Carlos André y otra del maestro Jorge Fábrega Ponce de Panamá, quienes plantean una crítica muy fuerte y con toda razón al filtro de la cuantía, porque ha resultado un filtro odioso. Y hoy en día asumimos entonces una nueva tendencia del derecho comparado, que es eliminar las cuantías para que sea la Corte o el Tribunal de Casación quien determine qué asunto va a revisar. Es la llamada selección negativa, que de selección no tiene nada, porque realmente es una exclusión de asuntos que la Corte no va a decidir. Lamentablemente esto no ha funcionado hasta el día de hoy, y aún así funcionara la selección negativa, la automatización, que es lo que queremos plantear y vamos a pasar a ella, ofrece unas respuestas que ni siquiera estamos considerando en Colombia. Bien, ¿cuáles son esas cuestiones? Primero, nosotros hemos venido escuchando mucho de inteligencia artificial. Aquí tenemos al doctor Roa, que es un referente nacional en la materia, y como el doctor Roa dice en muchos eventos, la inteligencia artificial no se limita al ChatGPT, que sin embargo tal vez es la herramienta que más conocemos y a la cual tenemos acceso incluso por programas biológicos. Pero hay otros usos que tiene la inteligencia artificial que pueden prestar un servicio valioso a la Administración de Justicia. Y ahí está la semilla, doctor Leonardo. Ahí viene el tema. Si en la industria, a través de la historia, se ha usado la automatización de los distintos procesos, no procesos judiciales, sino procesos industriales, ¿por qué no se da algo similar en el proceso judicial? Por ejemplo, pensemos en los autos autónomos de Tesla de hoy en día. Pensemos en algo que usamos a diario como los cajeros automáticos o electrónicos. Pensemos en cosas que hacemos hoy sin detenernos a pensar, como descargar una certificación bancaria o una certificación de antecedentes disciplinarios. Hasta hace un par de años acudíamos a la Procuraduría, dejábamos los datos y una semana después nos entregaban la certificación. Hoy ese proceso está automatizado, que implica que la actuación se cumple sin que intervenga persona alguna, sino que hoy en día le podemos tomar la inteligencia artificial para que a través de algoritmos debidamente programados, eso es otro problema que luego se tratará más adelante en otro evento, los sesgos, los límites, todas las dificultades que se pueden llegar a tener, pero insistimos que estamos haciendo hasta ahora. La semillita, pues es algo que está produciendo unos efectos increíbles en la industria, en los servicios, en la banca. ¿Cómo hacer las transferencias bancarias hoy en día? Desde el celular. Alguien que, por ejemplo, me diga dónde queda la sede de Avianca en Pasto. Creo que ya no tiene sede física. Creo que ya desaparecieron sus oficinas. Todo lo hacemos de forma electrónica. Entonces, a eso apuntamos. Pero claro, cuando se dice automatización de las decisiones judiciales, inmediatamente nos vamos al extremo. Pensar que el algoritmo, que la inteligencia artificial va a reemplazar a jueces, y eso inmediatamente nos genera un rechazo. Ahora vamos a mencionar, finalizando, algunas de las razones que se aducen para hacer ese rechazo, y vamos a ver que si uno empieza a analizarlas con unas preguntas, pues no es que sean tan sólidas como puede pensar, ya lo vamos a mencionar entonces adelante. Y un tema importante: si la selección negativa que el Código Procesal del Trabajo adopta, que fue pedido hace 3 semanas, funciona, eso va a disminuir el nivel de congestión y va a ayudar a que los recursos se tramiten de una manera más rápida. Pero aún así no existiera el día de mañana congestión, sí va a ser muy importante la automatización, porque eso nos va a ayudar a pasar a lo que hoy venimos hablando de quinta revolución industrial. El Instituto Colombiano de Derecho Procesal ha puesto a los semilleros a trabajar en este tema. Y entonces se trata ya, y paso a esta imagen,
cómo se fabricaban los vehículos, los autos con la fábrica de Ford antes de la producción en cadena, cómo se producen hoy. Y miren el ejemplo, las tres fotos inferiores. La primera imagen, la fábrica de Ferrari, cómo utiliza la más alta tecnología, la robótica guiada por inteligencia artificial para hacer esa infraestructura de cada auto. Pero no olvida el valor de la persona. Se sienten orgullosos de sus artesanos. Todos sus productos de piel son hechos de forma manual por sus artesanos. Y miren cómo genera un ambiente de trabajo decente que ya quisiera uno trabajar en Ferrari, así sea en otro oficio cualquiera. Entonces, esto nos lo está ofreciendo y queremos decir con estas imágenes que el uso de la automatización mediante la inteligencia artificial puede contribuir no solamente a descongestionar, sino a ayudar a tener una mejor calidad de vida para los usuarios, es decir, a garantizar el trabajo decente. Vamos a avanzar un poco, porque aquí viene el tema más importante que queremos llegar. Esto no es simplemente una idea. En Alemania, desde hace 20 años, se viene hablando del proceso de monitoreo automatizado, y en España, desde diciembre de 2023, es una realidad este decreto de ley que tiene, entre otras medidas, adoptar las decisiones automatizadas, y quiero quedarme con esto que llaman decisiones asistidas. El algoritmo elaborando un borrador completo o parcial de decisión judicial. Y que nadie se asuste. Es que no se va a reemplazar al juez, el juez va a revisar, casi que de la misma forma como el secretario o el sustanciador o el magistrado auxiliar proyecta, lo que se busca es que el algoritmo debidamente programado pueda hacerlo. Esto es para estudiarlo, doctor Omar, para llevarlo al Consejo Superior de la Judicatura, porque paso rápidamente a esto. ¿Qué tenemos en Colombia sobre este punto? Lamentablemente nada. El plan estratégico que se cumple este año difícilmente menciona la inteligencia artificial, difícilmente. La sentencia conocida de la Corte Constitucional habla eso de la inteligencia artificial, básicamente sobre el ChatGPT, y por supuesto que debería ser así, que es el contexto del caso de la sentencia. Y de ahí el Consejo Superior de la Judicatura dictó el acuerdo del año anterior en el que se plantean los lineamientos. En nada de eso se habla de automatización de actuaciones judiciales. Finalmente, en el Congreso podemos encontrar cerca, tal vez me equivoque, 9 proyectos de ley sobre la regulación de la inteligencia artificial. Ninguno está tratando o considerando el tema de la automatización de las actuaciones judiciales. Y para terminar, las posibles objeciones, ¿sí? Temor al error de Bahía. El personal judicial no se equivoca. La máquina ya programada generalmente no falla, ¿cierto? Una calculadora no falla. Pero claro, eso hay que revisarlo con el tema de los sesgos y los límites éticos que se deben plantear a través de principios. Por supuesto, insistimos, eso es sencillita, porque esto va a requerir de una ley que lo regule, algo así como ocurre en España. Temor a perder el empleo, y entonces para la tranquilidad desde la Corte Suprema de Justicia hasta los juzgados, esto no busca reemplazar a ningún empleado judicial, a ningún funcionario judicial. Lo que busca es ayudarles. Si les preguntáramos en la Corte si esto les ayuda a agilizar los trámites, a tener una mejor calidad de vida, de trabajo decente, ¿firmarían? Seguramente que dirían que sí, porque no van a perder el empleo. Más bien, vamos a crear nuevos empleos porque vamos a necesitar expertos tecnológicos, vamos a necesitar que las universidades formen en estos asuntos para que los despachos judiciales cada uno tenga un personal de este tipo. Y por último, le queda la pelotita a la doctora Borgoña, a quien le tengo ganas de decir. Es que no se sentencia el juez. Y la hace el juez. Sí, la hace el juez, pero la hace el juez. No siempre. Entonces, como dijo el cantante Vallarta, se la lleva de ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Samir. Por
por traernos esa visión positiva sobre la automatización del ejercicio judicial. Llamamos ahora entonces a nuestro señor panelista, el doctor David Pérez Sanabria, y por favor escuchémoslo porque tiene temas muy interesantes para entregarnos a nosotros. No deseo utilizar, pero las podemos dejar de lado. Más bien aprovechamos el tiempo. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos ustedes. Reciban mi saludo de profundo agradecimiento por hacer parte de esta importante escuela de derecho del país. Una felicitación a las autoridades académicas y administrativas por la perfecta organización, por la altura con la que tratan principalmente a los asistentes. Y espero no pasar por imprudente, pero yo suelo ser muy agradecido. Y he visto un grupo de estudiantes, de monitores, de trabajadores de la Universidad de Nariño moviéndose como bonitas en un trabajo aparentemente difícil, pero no puedo ir en estas nobles tierras sin agradecerles y pedirle a ustedes que sostengamos un aplauso en mi nuevo agradecimiento. En esta oportunidad, pues voy a bajar un poco el tono de los formalismos procesales que se encuentran en la casación y para no pasar de la noticia. Mencionar un poco el tema hablamos con los compañeros del panel sobre la necesidad de una presentación de reformas sociales. Ese afán de generar normas y de radicalizar las posibilidades donde unos se desatan balances, índices, estadísticas, y entonces el principal argumento que se da es que si se genera la reforma va a generar ese desempleo, como si la ley de carrera consigo esa posibilidad. Y de otro lado, la mal llamada alianza sindical o el proyecto de ley sin el pliego de peticiones como ofensivamente se le menciona a proyectos tan importantes que generaban una de las características del derecho del trabajo, propiamente el principio de progresividad. Pero entre todas esas diferentes discusiones, pues resulta que hay algo que se va a manejar más allá, porque el trabajo nuestro ya no es un trabajo típico de fábrica, ya no es un trabajo típico organizado de esa idea feudal, sino que el trabajo nuestro se globalizó. Y casi que todos los países que estamos en vía de desarrollo nos ofrecemos nuestra fuerza de trabajo a esas grandes multinacionales, a esas grandes empresas y peleamos año a año. Miren la coincidencia para la época de la protesta social, cuando justamente uno de los fenómenos sociales de mayor impacto se da en el Valle del Cauca, justamente por la salida de tres grandes empresas multinacionales. El impacto del desempleo que generaron allí pues generó que fuera este territorio el de mayor impacto de violencia en todas las protestas. Y hemos escuchado durante todo el día diferentes posibilidades, el bloque de constitucionalidad existe, que la lucha social única por derechos, y en eso nos vamos consumiendo sin caer en cuenta que efectivamente existen instituciones, existen estados y existen reglas. Lo que pasa es que nos quedamos en la discusión y no tratamos de validar o de activar esas instituciones. Por eso, la Organización de Naciones Unidas, desde hace un tiempo, generó el concepto de diligencia debida para formular o imponer a estas grandes empresas en torno a la ley de globalización responsabilidad en los actos y consecuencias sin importar el estado geográfico en el que se encuentra. Y entonces ya nos están anunciando que la ley va a perder su territorialidad y ese efecto de soberanía con la que tanto luchan los diferentes estados puede verse ahora como un nuevo efecto de conquista, puede verse impuesto también por medidas de legislaciones de otros estados.
Entonces la Organización de Naciones Unidas plantea en su resolución 17.4 del 16 de junio del 2011, 31 principios rectores en los cuales compromete a las empresas con el cumplimiento de derechos humanos. Va a clasificar estos principios rectores en 3 grupos: el deber del Estado de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y el acceso a mecanismos de reparación. Este contenido va a tener una inmersión histórica con las diferentes proclamaciones que se generan a partir del desarrollo normativo de la Organización Internacional del Trabajo. Y es que desde la Declaración de Filadelfia, en uno de sus 4 valores principales que modifican y amplían el preámbulo de la Constitución de la OIT, pues se va a definir que la pobreza debe abolirse y debe constituir una obligación para cada Estado fijar esas políticas públicas. La lucha permanente que se da entre la economía y el derecho social, pues se va a definir en parámetros de protección diferentes. El profesor Alonso Pion sostiene que para hacer el mercado un principio general de regulación de la vida económica, es necesario hacer como si la tierra, el trabajo y la moneda fueran mercancías. Cuando no es desde luego el caso, esta dimensión refleja que la economía del mercado se sostiene sobre figuras jurídicas y dicha ficción solo se admite cuando recae sobre el aseguramiento de condiciones sostenibles humanas, lo que conlleva que existan parámetros de protección sobre los recursos humanos y los recursos naturales. Es decir, muy al contrario de las proclamaciones de la Revolución Francesa, en el mundo del trabajo no nos trasnocha tanto la igualdad y la libertad, porque vamos a estar todo el tiempo frente a una relación de sometimiento. Lo que nos va a preocupar es que le devuelve el mercado esas condiciones de vida, de que les entregan en su fuerza de trabajo su tiempo de vida, y de eso solo queda la vejez y la enfermedad. Por eso se vuelve importante este marco de los principios que la Organización de Naciones Unidas va a precisar para empezar a ambientar las ideas que sobre la imposición de obligaciones a las empresas deben darse. Quedaron esos principios ahí como una carta de ruta de protección de derechos humanos. Sin embargo, la Comunidad Europea, en directiva reciente del 2024, directiva 1760 del 13 de junio del 2024, proclamó como regulación de la Comunidad Europea la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos. Y hasta ahí, pues suena como todas estas proclamaciones. Pero la importancia que se genera es que en uno de sus puntos radica sanciones a las empresas cuyo domicilio esté en cualquiera de los países de la Comunidad Europea, se vuelven objeto de jurisdicción y de sanción por medio de multas, incluso por medio de cierre de empresas. ¿Qué quiere decir? Que todos los países que nos ofertamos cada año para que vengan, hagan inversión extranjera, se planten desde nuestros países en la producción, vamos a estar, sin haberlo pedido, protegidos por esta directiva. Porque si el día de mañana aparece, excúsenme, no quiero perfilar, pero es un ejemplo de la realidad, si volviera a aparecer otra chiquita brava, pues si esta empresa apareciera domiciliada en la Comunidad Europea, allí generarían sanciones. Y allí la Comunidad Europea vendría a buscar a esas comunidades vulneradas, la repararía y generaría una defensa de derechos humanos sin cuestionar al Estado colombiano. Esos son los que abren otras dimensiones, porque obviamente nosotros estamos muy aferrados a la territorialidad de la ley, estamos muy aferrados a nuestra norma y estamos muy aferrados al contrato. Y entonces discutíamos con uno de los panelistas, que no voy a hablar aún, discutíamos sobre el derecho al trabajo y la economía. Y entonces venían las consideraciones de que el pobre empleador es que le toca cargar muchas situaciones, le toca mucho costo,
Entonces era sencillo, ¿no? Como en mi caso, pues háganlo usted mismo. No necesite contratar a alguien para vulnerar sus derechos si en el camino la justificación es que usted le queda muy pesada las cargas. Ustedes recordarán que la mayoría de reformas laborales que se promueven siempre son o archivadas o dejadas de estudiar por los costos que se dan al empleador. Es decir, es como si toda la operación de la empresa se recargara sobre el costo del trabajador, teniendo otras salidas diferentes como pues, la reforma tributaria, otro tipo de aranceles, otro tipo de premios al empleador que no castiguen justamente el bienestar y la calidad del trabajador. Entonces, desde ese punto de vista, esa directiva va a acompañar no solamente a la sociedad civil, sino a las cadenas de suministro, a los consumidores y a las entidades accionistas que hagan parte de esas grandes empresas. ¿Qué quiere decir la situación? Que va a revelar todo aquello que está escondido en un entorno que se volvió cultural. El problema del derecho del trabajo, del contrato de trabajo, no es el contrato en sí mismo, ni las prestaciones o las cargas prestacionales que éstas tengan. El problema del contrato es que a las empresas no les gusta aterrizar allí. Y entonces dentro de una misma empresa van a convivir 3 regímenes legales: el derecho comercial, el derecho civil y el derecho laboral. Y entonces se le permite a la empresa subcontratar. Aparecen allí los outsourcing, las empresas de trabajo temporal, y se descarga prestacionalmente la empresa. En la misma aparece la provisión de servicios o los contratos de convenios regulados por el Código Civil, y todos están en función de la misma empresa, viviendo condiciones diferentes cada uno de esos trabajadores que se identifican por 3 razones válidas. Todos están prestando servicios, sometidos a una idea de negocio, y todos reciben una remuneración. Entonces, reflejar esos estados o esos parámetros que nos dejó la globalización, como son la precarización, la subcontratación y la tercerización, pues genera unos ambientes esperanzadores sobre las posibilidades de que las empresas abandonen esos estados de comodidad en los que están, reflejando de momento un protagonismo importante en la sociedad que va a estar en cabeza de los jueces. Porque todo aquel que no quiera estar dentro del contrato de trabajo, fácilmente el juez lo va a llevar a esos estados de confort para que, si no tiene la cultura de uso del contrato de trabajo, pues por lo menos judicialmente sea atraído a ese estado de protección y de garantía. Entonces, de ahí trato de defender en la postura escrita que presentamos en el grupo que el derecho de trabajo no está llamado a desaparecer. Nosotros nunca vamos a dejar de ser trabajadores mientras impongamos una fuerza física o mental en la elaboración del producto que no resulte de nuestra propiedad. Y de ahí, pues sean las cartas abiertas para que la Constitución, que defiende tanto la libertad de empresa como plantea el trabajo digno a partir de la estructura del trabajo como principio, derecho y deber, pues genere eso que llama la OIT un diálogo social en el que la distribución de las riquezas se dé no de manera equitativa, pero sí de manera justa, para que redefinamos los conceptos de justicia social que los hemos mercantilizado y los hemos alejado del derecho social. Muchas gracias por escucharme. Que nos dé su parecer frente a otro punto importante en estos retos del mundo del trabajo en el actual momento. Buenas tardes. Gracias. ¿Tiene diapositivas? Yo creo que sí, pero no sé si me las expongan. No, pero está bien. Ahí está bien, gracias. Muy buenas tardes a todas las personas, conocidos, personas que hemos conocido en el curso de esta primera jornada, de este evento tan importante e institucional para nuestra Universidad de Lima. Agradezco inmensamente al señor Cano, al señor director de CIES por la invitación a hacer esta participación a través de una universidad en la Universidad de Materia de Derecho
Antes de comenzar mi ponencia, quiero responder la pregunta que me hacía el doctor Samir. Me dice que si los jueces dictamos sentencia o elaboramos las sentencias. Podríamos decir que hay dos clases de jueces, unos que dictan sentencias cuando a través de los empleados de las personas que están colaborando en el equipo de trabajo les proyectan y no se toman el trabajo de revisar y posteriormente de producir ellos mismos. Pero habemos otros jueces que sí compartimos dentro del proceso la realidad que están exponiendo las partes ante el Estado a través de las personas de justicia, donde hacemos prevalecer la ética, los valores y nos dedicamos tiempo para estudiar y para decidir, no solo dar las sentencias. Obviamente que la inteligencia artificial es una realidad, todo el día hemos estado hablando de eso desde el eje del Congreso, podemos utilizarla, es una herramienta válida, pero obviamente con nuestra revisión. Sobre todo en esta área del derecho, como es el derecho laboral, en el cual se discuten derechos de relevancia social, derechos que afectan no solo a la persona, sino a la familia, a la sociedad, a la tercera edad, a las mujeres embarazadas, a las personas que necesitan protección. Entonces, la jurisdicción debe utilizar estas herramientas, pero sin abandonar el papel protagónico que tenemos como operadores judiciales de meternos en el asunto, de compartir esa realidad en cada proceso. Porque un proceso, como decía alguno de los docentes, puede ser la expectativa de la solución de un problema no solo para el trabajador, sino para toda su familia. Bueno, el tema que expusimos o que voy a exponer a continuación y que permitimos un artículo de nuestra mesa temática es el reemplazo del trabajo humano por la inteligencia artificial hará que desaparezca el derecho al trabajo. Esta mañana el doctor Delgado Maña, nuestro profesor de Introducción al Derecho, decía que esta realidad de la desaparición del trabajo es una realidad aterradora y que él no la compartía, que muy probablemente la inteligencia humana siempre tendrá prevalencia en la actividad laboral. Sin embargo, los estudios estadísticos, que son muy importantes en estos casos, pues nos indican lo contrario. En la cumbre sobre inteligencia artificial, realizada en París en el febrero de 2025, el director general de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, manifestó que en particular la inteligencia artificial generativa, capaz de producir todo tipo de contenidos, ya tiene un impacto en el mundo del trabajo y que producirá una gran pérdida de empleos. En total, la inteligencia artificial debería afectar el 2.3 de los puestos de trabajo en todo el mundo, es decir, alrededor de 65 millones de empleos según los cálculos realizados por la OIT. Es aterrador, pero es real esta imposición que se ha generado en el marco laboral. Y solo para ilustrar esta información de la OIT a nivel regional, en un estudio realizado por Racional de la Universidad de Nariño, Asociación de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Nariño, se ha hecho un estudio relacionado con una actividad agrícola, trabajadores rurales. En Nariño tenemos 28.000 hectáreas de cultivo de papa. Para fumigar esta cantidad de cultivos se necesita 5 trabajadores diarios durante un día para fumigar 1 hectárea. En cambio, con la utilización de drones, que ya lo están haciendo ahora, utilizan este elemento que es parte de la tecnología y muchas veces está programado por inteligencia artificial. Un dron tarda media hora en fumigar lo que los 5 trabajadores se demorarán en un día. Es decir, que es evidente la pérdida del empleo. Igualmente, en el tema del cultivo del café, nos informan que 30 trabajadores trabajando 15 días pueden cultivar 3 hectáreas de café. En cambio, en Brasil, que es el trabajo agrícola mucho más complicado, en un día las máquinas debían
de café. Es evidente entonces que no es una realidad aterradora, sino que es una realidad que se ha impuesto. Por lo tanto, surge entonces la pregunta, si la inteligencia artificial nos va a reemplazar, y sobre todo en el tema del derecho laboral, donde se han impuesto unas formas disruptivas que han dejado de lado el contrato de trabajo, donde ya la ejecución del contrato no es personal, hay participación personal remoto, no hay comunicación ni conocimiento directo del empleador y del trabajador. Entonces podemos observar que el derecho del trabajo nos cuestionamos, sirve, tiene objeto, tiene sentido de que permanezca esta cantidad de normas, como le decía el doctor Gabriel hace un momento, porque normas tenemos muchas. Lo importante, y desde el punto de vista constitucional, es que el Estado Nacional ha hecho crisis. El derecho constitucional nacional no es suficiente para regular este tipo de relaciones nuevas de tipo económico y obviamente en el campo laboral. Necesitamos pensar en otro tipo de normas internacionales, normas regionales, que nos permitan regular este tema del trabajo. Una manifestación de esta necesidad y que le impone a los estados un trabajo conjunto es la Cumbre Mundial para la Acción sobre la Inteligencia Artificial. Ya se han realizado 3 cumbres a nivel internacional. Tenemos la primera realizada en Inglaterra en el 2023, en Seúl en el 2024 y en París en el 2025. Los estados que participaron, además de que han participado también organizaciones no gubernamentales, empresarios, trabajadores, etc., buscan como un esfuerzo común lograr como objetivo el acceso a la mayor cantidad de personas posible a la inteligencia artificial y que sea una inteligencia artificial segura, fiable, respetuosa del medio ambiente y que permita también la gobernanza mundial de la inteligencia artificial. Es decir, que no debemos tenerle miedo a ese cambio. Lo que sí se debe hacer desde la normatividad colombiana es que debemos incluir dentro de esta relación normas que nos permitan proteger ante todo a las personas que prestamos una actividad laboral. La OIT, cuando define lo que es el trabajo, indica que el trabajo es toda actividad personal, remunerada o no remunerada, que produzca la satisfacción de necesidades básicas propias y de la comunidad. Por lo tanto, esa es la actividad que el derecho laboral debe proteger ahora. Dentro de nuestra legislación colombiana, obviamente tenemos el artículo 15 de la Constitución, del artículo 25, tenemos la ley estatal 81 del 2012 sobre la protección de datos, tenemos también la circular del número 2 del 2024 de la Superintendencia de Comercio, donde todas estas actividades se busca la protección de los derechos fundamentales de las personas. Existen proyectos de ley, por lo menos 2 que puedo destacar, el proyecto 091 del 2023 sobre principios éticos y legales que garanticen la seguridad, la transparencia, la igualdad y la equidad en cuanto al uso de inteligencia artificial. Y el proyecto 130, también del 2023, que busca crear una armonización de la inteligencia artificial con el derecho de trabajo, garantizando ante todo la estabilidad laboral y el derecho de las personas en supremacía frente al derecho de la inteligencia artificial. Es decir, que elementos normativos y proyectos de ley tenemos muchos, pero aquí juega un papel muy importante la inteligencia artificial. Podemos, con las normas actuales, con una interpretación adecuada y muy bien fundamentada en principios universales y derechos fundamentales, proteger a los trabajadores. Actualmente, a través del desarrollo de las actividades laborales, que se es un cambio abrupto a partir de la pandemia del COVID-19, pues se permitió totalmente ese concepto de lo que teníamos en el contrato de trabajo tradicional, centrado en la subordinación como el elemento esencial para la protección de derechos fundamentales. Actualmente no podemos hablar de que la subordinación sea un elemento esencial. Con todas estas formas de trabajo, a través de plataformas, a través de los algoritmos, en donde los trabajadores consideran y tienen mentalizado que son independientes y que son autónomos, lo
ofrecemos ante todo es la protección de la actividad personal, no derivada de la subordinación como esencia del contrato del derecho del trabajo. Lo que se busca es la protección de esas personas que muchas veces en nuestros ámbitos, como es en el caso de Colombia, donde la informalidad ronda el 56%, como lo dicen las estadísticas del Banco de la República y del DANE, pues no podemos hablar de trabajadores independientes, autónomos, emprendedores, empresarios. Simplemente son trabajadores informales, trabajadores que no tienen ningún derecho, trabajadores que no dependen posiblemente ni de una empresa, de una gran empresa, dependen de ellos mismos, pero están en una posición de inferioridad incluso frente a los trabajadores formalizados. Entonces, el reto del derecho laboral consiste en esta actualidad en prevalecer y mantenerse vigente para lograr un tema muy importante que lo tratamos en derecho laboral, es la compensación de la parte de la relación. En el siglo pasado, finales del siglo XIX, siglo XX, la parte de la relación que necesitaba la compensación, pues fueron los trabajadores subordinados. Claro, jornadas extenuantes, falta de protección, lugares insanos. Pero hoy nuestros trabajadores independientes o emprendedores no pueden negociar las condiciones de trabajo. Ellos no pueden establecer estipulaciones personales. La plataforma los bloquea cuando no cumplen las metas. No pueden negociar condiciones. Están entonces, sí o no, en una condición de inferioridad. Claro que sí. Y estas personas no son trabajadores dependientes de las empresas, pero necesitan protección. Por lo tanto, el reto del derecho laboral contemporáneo es ajustar la aplicación de esta disciplina a todas aquellas personas que requieren protección. Y eso hace que hay muchos sujetos que, aunque no sean empresarios ni dueños de empresas, de todas maneras están generando riqueza para los estados. Esa redistribución de la riqueza no puede ser, actualmente con estos modelos se deja a la economía, pero la protección de los trabajadores no puede dejarse al libre mercado. Debe ser una consecuencia de un debate democrático, deliberativo, que garantice derechos inherentes al ser humano. Finalmente, se certifica la existencia del derecho al trabajo porque actualmente, a pesar de que nuestros trabajadores independientes, como se denominan por las plataformas, pues ellos no tienen autonomía de la voluntad. Y nunca ha existido, y en eso coincido con el doctor Gabriel, nunca ha existido por parte del trabajador una autonomía, una posibilidad de deliberar, una posibilidad de discutir las condiciones de trabajo. Y con las plataformas y con esta nueva realidad, pues es lo mismo. Entonces, el derecho del trabajo se justifica, debe permanecer y debe fortalecerse. Más aún, los operadores judiciales estamos en el deber ético de ajustar esa normatividad de pronto que no esté actualizada con los casos concretos, analizar al ser humano desde la posibilidad que tiene de producir riqueza para el Estado, porque todas las personas que prestan sus servicios obviamente están generando un movimiento de economía, de riqueza, no para ellos, para toda la sociedad. Finalmente, me gustaría mencionar lo que la OIT concluía en esta conferencia de inteligencia artificial. El director general de la OIT concluyó: en realidad no es la inteligencia artificial la que nos quitará nuestro empleo, sino la falta de preparación para desarrollar nuevas habilidades en el contexto de la inteligencia artificial y lo que ella puede hacer por nosotros. Por lo tanto, la conclusión mía, igual que en la anterior exposición, es que el derecho laboral tiene total inteligencia con una interpretación adecuada a las nuevas realidades. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es para mí un honor, un placer estar aquí compartiendo una mesa de disertación sobre el derecho del trabajo con quienes han sido mis maestros, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado. En su totalidad,
quien me acompaña en la mesa, han formado en mí este amor por el derecho laboral. Y ese amor por el derecho laboral ha traído unas preocupaciones fundamentales sobre los nuevos retos que trae consigo las nuevas generaciones digitales, las reformas que traen y los desafíos contenidos en estas reformas tecnológicas. Para ello, me he preguntado sobre las tres categorías fundamentales que trae este Congreso: las reformas, los desafíos del siglo XXI y las nuevas tecnologías. Todo ello con aras a contestar a la siguiente pregunta: ¿está el derecho laboral preparado para los desafíos sociales, económicos y tecnológicos del siglo XXI y de las nuevas generaciones digitales? La respuesta sencilla pero más simple es un rotundo no. El derecho laboral, y tal vez el contrato laboral, es uno de los contratos más regulados por el ordenamiento jurídico. A nivel constitucional, nosotros tenemos desde el preámbulo que el trabajo es un valor implícito para la Constitución. Es un derecho también fundamental contenido en el artículo 25. Está también contenido en unos elementos principialísticos que nos dice el artículo 53 constitucional. Y entonces, al parecer, ese derecho laboral, ese contrato de trabajo que está hipernormatizado y que además cuenta con un código del año 1950, al parecer no está respondiendo a los desafíos de las nuevas generaciones y los avances tecnológicos. Y plantearé y sustentaré este planteamiento en tres aspectos fundamentales. El primero, el advenimiento de la inteligencia artificial como reemplazo del trabajo humano. El segundo elemento, el auge de los trabajadores digitales. Y el tercero, el derecho laboral hipergarantizado, no moderado a las realidades económicas y sociales de las regiones y de los departamentos como el departamento general. Bien, comencemos entonces hablando sobre el avance de la inteligencia artificial en el mundo laboral. Este avance de la inteligencia artificial por lo menos trae dos retos fundamentales. El primero, mirar cómo operadores robotizados ya están reemplazando elementos humanos. Antes teníamos herramientas robotizadas, hoy tenemos robots con inteligencia artificial trabajando con herramientas que fueron diseñadas para humanos. Eso cambia sustancialmente el esfuerzo del trabajo productivo. Además, fíjense ustedes que si ya estamos hablando de una quinta revolución industrial, este código que nosotros tenemos, el Código Sustantivo del Trabajo de 1950, es un código diseñado con las lógicas de la primera revolución industrial, es decir, unas sociedades industrializadas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro código planteó un desafío fundamental cuando nace. Estamos regulando el trabajo, pero ¿qué tipo de trabajo estamos regulando? Y entonces si acogemos que nuestro código quería materializar esos contenidos de la Organización Internacional del Trabajo y materializar ese contenido de la movilidad, hoy por hoy están tomando decisiones al interior de la empresa. Esto, la Organización Internacional del Trabajo nos dice, no todo trabajador está anclado a un contrato de trabajo. Es decir, que aquí se tiene que ampliar la perspectiva de un concepto de trabajo mucho más amplio que el regulado por el código. Esto deviene en la necesidad de que las nuevas generaciones ya no están en una dinámica laboral de una constante subordinación. Recordemos que el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice los tres elementos esenciales del contrato. El primero, la prestación personal del servicio. El segundo, la constante subordinación. Y el tercero, la remuneración. Pero la subordinación, así como lo decía la doctora Rosamaya, no está tan clara. Y eso parte de una brecha generacional muy importante. Hoy, por
ejemplo, nos acompañan en el 90% del público jóvenes entre los 17 a 25 años, que muy probablemente no van a querer estabilidad en el trabajo, sino que quieren estabilidad en el ingreso. Eso es muy diferente. Es muy diferente que nuestras nuevas generaciones quieran una estabilidad en el trabajo. No creo que el público que hoy nos escucha, que en su mayoría son jóvenes, quieran pasar 30 o 35 años trabajando en un mismo puesto de oficina. Así no lo ven ustedes. ¿Eso qué quiere decir? Que las nuevas generaciones no están solicitando estabilidad en el trabajo, sino que están solicitando estabilidad en el ingreso. Y eso cambia sustancialmente las formas en cómo nosotros regulamos la legislación laboral. Y por último, el garantismo no moderado a las realidades económicas. Como lo decía la doctora Luzamania, la informalidad en Colombia está alrededor del 56.8% en el país, pero eso es un promedio. En departamentos como Nariño, en departamentos que tal vez son muy productivos y que viven en centralismo todavía, esa informalidad puede llegar hasta un 84%. Entonces, ¿para quién estamos legislando en el derecho laboral? ¿Para un grupo privilegiado que tiene contratos de trabajo? Y si estamos legislando para un grupo privilegiado, pues déjenme decir que ahí el derecho laboral perdió la esencia de la conquista social. ¿Por qué? Porque dejamos a un lado todo ese conglomerado trabajador de la informalidad. Y entonces se vuelve un excluyente de las garantías sociales el mismo Código Sustantivo del Trabajo. Y además, tenemos un Código Sustantivo del Trabajo que se aplica de igual manera para la gran empresa que para la microempresa. Y eso afecta sustancialmente los procesos económicos que viven en nuestras regiones. Miremos la siguiente tabla. El DANE nos dice que, por ejemplo, la informalidad en la contratación laboral que hacen es la siguiente. En la microempresa está en un 85% la informalidad. En la empresa pequeña un 20%, en la mediana un 5% y en la empresa grande un 3%. ¿Qué quiere decir eso? Que actualmente el Código Sustantivo del Trabajo tiene que moderar su impacto económico. Los jueces de la legislación laboral tienen que empezar a mirar los principios económicos de la empresa y del derecho comercial, sobre todo en estas microempresas. No puede ser posible que tengamos unas mismas sanciones para el gran empresario que para el microempresario, porque el microempresario prácticamente en regiones como Nariño es pueblo dando trabajo a otro pueblo. Y ahí entonces eso nos trae un elemento sustancial para las reformas venideras. Reformas que precisamente no toman en cuenta el proyecto de reforma y que no les tienen en cuenta las preguntas que se están haciendo a través de la posible consulta popular. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué es importante adorar ese equilibrio? Y la respuesta, paradójicamente, nos la da el mismo código. ¿En dónde? En su artículo 1. Y el artículo 1 nos desmiente que tiene que haber laboristas o pro trabajadores o pro empleadores. No, porque el artículo 1 del Código Sustantivo del Trabajo nos guía ante todo a un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Entonces, para terminar, si las nuevas generaciones nos están solicitando nuevas formas de pensar el derecho laboral, ¿por qué entonces seguir pensando un derecho laboral de puertas hacia los niños y no pensar un derecho laboral de los datos, las nuevas tecnologías? Muchas gracias. En este escenario interesante, expedito, ¿sí? Y en donde nos revelaremos con Pablo, ya no joven aprendiz, nuestro gran maestro. Iniciaré esta exposición que no tiene que ver con trabajadores, sino con algo que tal vez se lo olvidó al doctor Pablo y a todos ustedes, trabajadores. ¿Sí? Y les voy a hablar también de algo bien interesante, de trabajadoras y no remuneradas, porque
se han ocupado de los trabajadores remunerados, de los jóvenes que les encanta vivir en el mundo flexibilizado, de la ansiedad permanente, de la terapia, ¿sí? En la búsqueda, porque parecen maravillosos, ¿sí? O sea, ya quiero salir a ese mundo de trabajo flexibilizado, ¿sí? Relentos mañana en condición de tiempo completo, para lograr la universidad de tu universidad, trabajando 6 horas, para dedicar a esos procesos sociales, los profesionales de la universidad de tu Pero sobre esa base, entonces, vamos a hablar del no trabajo, del trabajo no remunerado y de esa disrupción de un modo de nueva masculinidad, hablando de mujeres. Vamos con un video muy interesante que quizás les complacerá a todas y muchas. La ama de casa sale después de 5, 6, 7 años al espacio laboral y no tiene experiencia profesional. Siendo las madres o las amas de casa, curioso porque no hay amos de casa, ¿sí? Las personas que adquieren habilidades impresionantes en la administración del hogar, en los servicios educativos, en la administración de salud. Uno como hombre es un idiota, uno estúpido al tratar de comprar un bien. Generalmente lo compra muy caro, ¿sí? En cambio las mujeres hacen maravillas con cada peso. Ellas piden rebaja, piden la propina, piden la ñapa y con escasos recursos hacen una administración impresionante de ese mundo del hogar que el liberalismo nos enseñó a mirar como el mundo de la paz. El hogar, dulce hogar, y en donde tal vez no es necesario que intervenga el derecho, la seguridad social o el Estado a través de su regulación. ¿El cuidado debe ser una preocupación del derecho de la seguridad social? ¿Acaso qué es el cuidado? Esto no funciona. ¿Y cómo ha sido regulado? ¿Cómo está institucionalizado actualmente en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Ha pensado el derecho en el cuidado? ¿Quiénes realizan las labores de cuidado en la sociedad? ¿Mujeres? ¿Lo realizan de manera remunerada o acaso lo realizan hombres? ¿Están feminizadas las labores de cuidado? ¿Pueden y deben ser remuneradas las labores de cuidado? ¿Qué le pasaría a la economía de la inteligencia artificial y a este nuevo mundo que están pensando de manera disruptiva?
La tesis central que manejaré en esta ponencia, o el conjunto de tesis, son las siguientes. La primera, sin duda las labores de cuidado están feminizadas. La seguridad social debe poner como eje céntrico las labores de cuidado en un mundo hiperindividualizado. 45% de personas jóvenes en Nariño son solteras. Es necesario el reconocimiento simbólico y monetario de las labores de cuidado. Es imperativo pensar en la pensión de cuidado, y las nuevas masculinidades deben ser responsables y asumir coordinadamente las labores del cuidado. La ponencia la presento desde dos proyectos de investigación que en la actualidad me financia la Vicerrectoría de Investigaciones y la Facultad de Derecho. Primero de ellos, el Principios de la Seguridad Social con enfoque de género, que llevamos a cabo con la doctora Mónica, acá presente, y el segundo, Georreferenciador para la economía del cuidado. El plan argumentativo lo desarrollaré en este orden. Primero, conceptualización de cuidado. Preguntaba la doctora Mónica qué significa para mí cuidado. Ahora vamos a dar la respuesta. Estadísticas. 3, marco teórico y metodológico que utilicé. 4, resultados del proyecto de investigación. Y 5, una propuesta normativa. Conceptualización del cuidado, tomando obviamente a Nancy Folbre, a la Federici, a Nelson y a Warning. Conceptualizo el cuidado básicamente como un elemento de la economía del cuidado que hace referencia al trabajo laboral no remunerado que se realiza en el hogar, relacionado con actividades básicas que tal vez ustedes las miran y las perciben y las han naturalizado: la vivienda, el cuidado de las otras personas en el hogar, el mantenimiento de la fuerza de trabajo. Esta categoría la reconozco como una categoría fundamental, una categoría que está asociada a los servicios domésticos, a los servicios de apoyo, a servicios que indudablemente son el vértice de las economías capitalistas. ¿Qué actividades se entienden de acuerdo a la Ley 1413 como actividades de cuidado no remuneradas actualmente? Actividades que ustedes tal vez piensan que no es trabajo, porque cuando le preguntan a una mujer qué hace en el hogar, ella no hace nada, ¿sí? Y nada es la organización, distribución y supervisión de las tareas domésticas. Nada es la preparación de los alimentos. Nada es la limpieza y mantenimiento de la vivienda y los enseres. Nada es la limpieza y mantenimiento del vestido. Nada es el cuidado, formación e instrucción de los niños, complementaria y fundamental. Nada es el cuidado de ancianos y enfermos. Nada son las compras, pagos, trámites del hogar. Nada son las reparaciones en el hogar. Nada son los servicios comunitarios. ¿Cuáles son las estadísticas mundiales en materia de cuidado? Sorprenderán tal vez mucho más que las que usted nos acaba de dar, doctor Juan Pablo. A escala mundial, las mujeres realizan las 3/4 partes del trabajo de cuidado. Y ustedes pensando en la cuarta parte. Sí, las mujeres, esto es provocación, ya no tengo nada contra el doctor Juan Pablo, sí, somos súper amigos, sí. Las mujeres dedican en promedio 3.2 veces más de tiempo que los hombres al trabajo de cuidado. Ajá. Mientras una mujer dedica 4 horas y 25 minutos al día, un hombre solo 1 hora 23 al día. Por eso es facilísimo escribir artículos y publicar en Q1 en indexada para un hombre y no para una mujer, ¿cierto? No porque seamos más pilos. La realidad en Colombia, ¿qué indica? Que 15 de 16 horas al día las dedica la mujer al trabajo sin contrato, sin garantía. Seguramente ellas se sienten muy felices siendo sus propias empleadoras como trabajadoras independientes, ¿cierto? El 20% del PIB, ¿de dónde proviene? Del trabajo de cuidado no remunerado, ¿sí? Y aproximadamente las mujeres que sí reciben el trabajo no la remuneran entre 200 y 400 mil pesos al mes. El informe del DANE revela que el 75% del trabajo no remunerado lo hacen mujeres y solo el 25% hombres. Las mujeres dedican en promedio en Colombia 7 horas 44 minutos, la tasa es mucho más alta acá, y los hombres solo 3. Vamos a Pasto. ¿Qué hizo el Observatorio de Género, de donde hace poco fui director y hoy estoy como investigador? Las estadísticas indican lo siguiente: en Pasto,
¿sí? El 52% son mujeres, el 47% hombres. Los indicadores demuestran que los hombres tenemos una expectativa más alta de vida, 8 años más vivimos, claro, no soportamos la carga biológica y de cuidado. El 71.7% de la población que provee cuidados en pasto es mujer. En materia de cuidados, en los hogares, doctora Mónica, se financia el 89% de las labores de cuidado. El Estado solo financia el 92% y el 8.51% esos pobres empleadores, ¿sí?, que necesitamos mirar en el marco de la economía del equilibrio y la equidad social. En 45% por eso de la población en pasto, ¿sí?, en la actualidad es soltera, ¿sí?, y básicamente por las razones que ya hemos visualizado. 65% de la población cuidadora es mujer, solo el 34% es hombre. Las mujeres trabajan 23.3 horas semanales, los hombres aquí 13.1 horas semanales. En pasto, el 66% de la fuerza laboral, ¿sí?, en el campo de los servicios sociales y de la salud lo surte la mujer, y el 97.3% del trabajo o el servicio doméstico es femenino. Eso merece un análisis de las teorías del cuidado. Usted me preguntaba que qué tipo de teoría yo abordaba, si la feminista, y yo le decía no. La feminista no, porque si bien obviamente si la teoría feminista nos permite comprender esta labor de cuidado como una actividad feminizada en la pobreza, creo que es importante también acoplar otro tipo de teorías como la perspectiva sociológica, que deja ver que las labores de cuidado están en el hogar y que el Estado no lo ha institucionalizado, pese a la creación de las redes institucionales de cuidado. La teoría del enfoque de derechos, que sigue viendo el cuidado como simple asistencia y no como aquello que es un derecho humano fundamental. Y la teoría también psicológica y antropológica, que amerita que nosotros asumamos el imperativo ético del cuidado. Sobre esa base, ya en estos últimos minuticos quiero presentar ya algo que le gusta más al doctor Omar, porque a él le gusta que hablen de derecho, entonces hay que hablar de derecho, y nosotros hicimos un análisis de una figura dogmática que es la pensión de sobrevivientes. Nos preguntamos aquí en Colombia por qué se reconoce la pensión de sobrevivientes. Entonces utilizamos IA, utilizamos En Vivo y utilizamos una serie de software para analizar más de 18.000 sentencias de la Corte Constitucional, ¿sí?, y lograr detectar cómo se reconocían, ¿sí?, la pensión de sobrevivientes, a quién se reconocía y qué argumentos se utilizaban para reconocer la pensión de sobrevivientes. Les voy a mostrar algunos resultados. La primera, que miren, que a quienes se concede en mayor medida la pensión de los sobrevivientes, a las mujeres. Es una pensión feminizada. Solo el 57 de las 280 pensiones tramitadas se reconocen a hombres. La pensión de sobrevivientes, la tasa de reconocimiento concedida a mujeres del 63.5%. La tasa de solicitudes mayoritariamente de mujeres del 78% con relación a los hombres. De las solicitudes que se realizan como compañeros permanentes, la tasa de hombres es mínima. Observen, frente a la tasa de mujeres, ¿sí? El 87%, ¿sí?, de las solicitantes son mujeres, 8 de cada 10 pensiones de sobrevivientes, 8 son de mujeres. Miren los picos que detectamos en materia de reconocimiento de pensión de sobrevivientes. Después de detectar eso, le hicimos un análisis a por qué se reconocían las pensiones de sobrevivientes. ¿Qué esperábamos encontrar? Esperábamos encontrar el siguiente argumento. Se reconoce la pensión de sobrevivientes a la mujer, tal vez, ¿por qué? Porque la mujer también contribuyó, obviamente, a la construcción de esa pensión de sobrevivientes, ¿verdad? Porque si la mujer no asume las tareas de cuidado, el hombre no puede salir a trabajar en la economía social, luego no puede contribuir al sistema pensional, luego no se genera la pensión de sobrevivientes. Pero de todos los argumentos que analizamos, observamos 3 fases en la Corte. La primera, la que la reconocía no porque aportó a la economía del cuidado, la reconocía porque tenían un vínculo marital. La primera etapa de la Corte, a tal punto que la Corte en ocasiones despojó a ciertas mujeres de la pensión de sobrevivientes por contraer nuevas nupcias. La segunda fue la de la dependencia económica. No es que a la mujer no se le da pensión de sobrevivientes porque contribuyó con capital,
es porque es una dependiente económica, ¿sí? Esos son todos los argumentos que la Corte expuso, y el argumento que nosotros hoy por hoy estamos diseñando es el siguiente. La propuesta normativa que nosotros hacemos es, miren, la pensión de sobrevivientes se debe reconocer, ¿por qué? Porque hay una contribución no remunerada al ejercicio y a la financiación de la pensión de sobrevivientes de la mujer. Y es necesario que el pilar solidario conserve o cree una pensión del cuidado para la mujer, porque el 75% del trabajo no puede seguir siendo reconocido y desconocido como trabajo no remunerado, porque las mujeres merecen ostentar experiencia profesional por el trabajo en el cuidado, porque el hogar no es el dulce hogar, porque el hogar es el epicentro en donde el patriarcado también ejerce relaciones de dominación, especialmente económica. El proyecto finalizó con un producto tecnológico, que es este software que ustedes van a poder visitar desde este QR, que utiliza inteligencia artificial y que les permite a todas y todos ustedes identificar en Pasto cuáles son los servicios de cuidado de acuerdo en donde usted esté ubicado. Y nos permite alimentar esa base de datos para hacerle reportes a alcaldía y a gobernación para que ellos hagan el diseño de en dónde se deben surtir los servicios de cuidado. Porque sucede que hay cuidadoras pobres y cuidadoras ricas. Y sucede que en Pasto, sí, los servicios de cuidado se instalan en el norte, pero no se instalan en el sur. Muchísimas gracias y bienvenida a la polémica para esta. Muchas gracias, doctor Víctor, por poner en el foco un problema histórico que necesita una solución urgente. Bueno, habíamos concretado con ustedes que íbamos a adelantar unas preguntas. Les pido por favor que seamos supremamente sucintos. Les voy a plantear sobre problemas de derecho del trabajo básicos, tema de igualdad de oportunidades, tema de equidad en el trabajo, tema de superación de violencias en los lugares de trabajo, tema de garantía de seguridad social en salud, riesgos laborales, pensiones. Esas son discusiones que todavía tenemos. Y sin embargo, todos estos retos que ustedes nos están planteando el día de hoy nos indican que tenemos que buscar unas nuevas soluciones. Mi pregunta, mi inquietud es, ¿consideran ustedes que es viable dar una solución a estos conflictos que están surgiendo en este momento y los que se van a producir en los años venideros, solamente sustentándonos en el bloque de constitucionalidad, o requerimos legislaciones, normatizaciones especiales que se adapten a las realidades de nuestro país y de nuestra sociedad latinoamericana? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta que tengo para ustedes es que en relación justo a estos cambios que están surgiendo vertiginosamente en el mundo del trabajo, ¿ustedes creen que es viable afirmar que se obliga con estos cambios a que abandonemos la idea del trabajo subordinado como el objeto principal y fundamental de la protección jurídica que nos brinda el derecho laboral, o nos obliga a los juristas de hoy y del futuro a pensar en propuestas más amplias para proteger no solamente las labores subordinadas, sino también las autónomas, las independientes, las informales y también las labores de cuidado? Doctor Víctor, 2 minutos. Bueno, la primera es… frente a la primera, o sea, pues obviamente yo confío en el texto de la ley, a mí me gusta Portalí, creo que la parte del derecho llamada ley en sentido formal ha sido muy importante en nuestras tradiciones jurídicas continentales, pero creo que hay otra suerte de herramientas e instrumentos legales, o sea, más allá de estar examinando el código, la construcción del derecho laboral en Colombia se ha hecho vía jurisprudencial, y creo que en esta la labor de los jueces y los doctrinantes ha sido fundamental. Dejemos de pensar en ese feticismo legislativo y en querer solucionarlo todo a través de una norma. Claro, el derecho,
los críticos lo dicen, los critican de la escuela a la cual pertenezco, ¿sí? El derecho no solo es un mecanismo de absorción o reflejo de la sociedad, el derecho también es una herramienta de transformación. O sea, el derecho tiene un lenguaje y hay un carácter performativo en el derecho. Pero el derecho tiene diversidad de fuentes y yo ahí creería que el capital, digamos, de los jueces, de las juezas, en su jurisprudencia, de los doctrinantes, de este tipo de reflexiones, permiten una discusión un poco más ágil y de avanzar. Y frente a la segunda pregunta que sí, yo frente a la segunda pregunta yo estoy de acuerdo con Juan en muchas cosas, o sea, me encanta también disfrutar de la mente flexible, pero yo creo, yo tracé la polémica, pero en realidad no somos enemigos de una polémica. Ahí hay algo como muy interesante y es el tema que él puntualizaba sobre el trabajo. Yo creo que la categoría sobre la cual se debe pensar es un poco esa categoría, qué es el trabajo y cómo regularlo. Y cómo determinarla y cómo así. Y yo aún en si soy un tradicionalista, todavía creo que todo el tiempo pasado siempre fue mejor, ¿sí? Y en este orden, yo creería que el derecho laboral debe defender esa condición principialística distinta a la del derecho comercial. Es que acá no se están vendiendo bienes, es que acá no se están vendiendo su carro, su apartamento, es que acá se está enajenando humanidad y fuerza de trabajo, ¿sí? Luego hay una principialística muy distinta que rodea el derecho laboral, ¿sí? Y allá queda un poquito a Marx, ¿sí? Marx significaba eso, era tan importante para él la regulación de la fuerza del trabajo, porque en la medida en que nosotros dignifiquemos la prestación de ese servicio, nos realizamos como seres humanos. Ojalá podamos trabajar 2 o 3 horas, porque realmente las actividades que nos permiten ser humanos son las de filosofar, las de la religión y las del puro arte y gozo estético. Entonces es el derecho laboral, esa senda, la senda, y eso debe ser protegida, y el principio protector acá no se puede matizar, desconocer ni renunciar por la defensa del principio protector. Ni un paso atrás. Muy bien, primero que todo cerremos la puerta, por favor. Están abandonando el lugar. Muy bien, bueno, para ponerle un poquito de sabor, yo difiero en parte, del doctor Víctor en cuanto a la primera pregunta. Básicamente es si es suficiente el bloque de constitucionalidad o se requiere de normas de regulación especiales. Diría que depende. Hay casos en los que en esto comparto con el doctor Víctor que la jurisprudencia tiene un papel importante. Veamos los ejemplos rápidos. Cuando se discutió si un sindicato podía estar conformado por trabajadores que no estuvieran vinculados mediante contrato de trabajo, la Corte Suprema de Justicia consideró que era grave que estuvieran conformados por personas que prestaran servicios a ese empleado, pero entendiendo una forma distinta de contrato de trabajo. Es decir, viene el criterio de la Corte Suprema a partir de los convenios de la OIT, de un concepto amplio de trabajo. Pero creo yo que cuando se trata del trabajo en plataformas digitales, sí conviene una legislación especial, adecuada a las necesidades, porque es una nueva realidad para la cual el código, como decía el doctor Pablo, del 50 no ofrece. Y la segunda pregunta sobre si debemos abandonar el concepto de trabajo subordinado, pensaría que lo que se debe es armonizar con el concepto de trabajo más amplio que ofrece la OIT. Es que tenemos un problema muy grande, porque es que nuestro código sustantivo define el contrato de trabajo y lo define en función de trabajo subordinado, y ahí prácticamente excluye trabajo no subordinado. En ese sentido, creo yo, debe no tanto dejarse de lado, sino más bien armonizarse con el concepto más amplio de trabajo que ofrece la OIT.
Bueno, frente a la primera pregunta sobre la necesidad de las normas especiales, como bien lo decía el doctor David, aquí tenemos proliferación de normas, lo que tenemos son cantidades de normas. Pienso yo que con las herramientas que en el momento están vigentes es posible resolver asuntos laborales en los que se discutan temas frente a trabajadores digitales, a nómadas digitales, obviamente con base en la jurisprudencia, en principios. Por ello que considero que no hay necesidad de más normas. Si nos vamos por el sistema solamente legalista, pues habría necesidad de una norma legislativa. Pero tenemos muchas otras herramientas, como lo decía el doctor Víctor, para poder resolver conflictos, aún con las normas que tenemos vigentes en el momento. Y frente a la segunda pregunta sobre el abandono del trabajo subordinado, el eje central de mi exposición fue ese precisamente. No se trata de abandonar el trabajo subordinado como tal. Tenemos una regulación específica del trabajo subordinado, al que se le ha dado esa categoría especial, esa protección especial, que actualmente la clase o esa clase de trabajadores legalizados son los que están más protegidos, es cierto, pero no la podemos abandonar. Sencillamente hay que aplicarla en un sentido más amplio para garantizar todas las actividades que signifiquen trabajo humano, pero no necesariamente dependientes de la subordinación. Por lo tanto, eso que consideraría yo frente a la segunda pregunta. Bueno, muy bien. Me dicen que a los que no se vayan van a rifar 3 entradas para las sesiones del sábado, entonces aguarden. Frente a la primera pregunta, rápidamente, para que dejen en sus apuntes, hagan un cuadro comparativo entre los principios que ofrece el preámbulo de la Constitución de la OIT 1919 y los principios que se imponen en el artículo 53 de la Constitución Política de 1991. En 72 años no cambiaron los principios. Ahí le tengo malas noticias al doctor Juan Pablo. El derecho laboral se constituye sobre parámetros mínimos, es decir, irrenunciabilidad, y sobre eso nos tenemos que mover. En épocas donde existía en Colombia un salario rural y un salario urbano, las empresas contrataban en lo rural, pero disponían el trabajo en el sector urbano. Es decir, este juego de mercado no tiene por qué recargarse sobre los hombros del trabajador. Entonces, desde ese punto de vista, bloque de constitucionalidad es suficiente para proteger y garantizar esos derechos, porque la OIT ha hecho un esfuerzo muy grande. Desde el año 98 escaló a nivel de derecho humano laboral la libertad sindical, la prohibición del trabajo forzoso, los asuntos sobre discriminación, el trabajo infantil y recientemente en el 2022 la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, con eso es suficiente. Y la segunda pregunta, sobre el abandono del concepto de trabajo, solo para dejarles en punta. En el Estado español, el Tribunal Constitucional declaró primacía de la realidad por dependencia económica, rompió todos los esquemas de subordinación técnica con las que nos enseñaron el derecho laboral. Debemos entonces definir ahora qué tratará el trabajo subordinado o dependiente, para que podamos acudir al estudio de la subordinación técnica clásica del fordismo y de la dependencia económica clásica de las aventuras del derecho civil y comercial. Trataré de responder las dos preguntas en un solo planteamiento. Fue muy grato escuchar al doctor Víctor después de mi intervención, porque prácticamente era la comprobación de la necesidad de las reformas. ¿Eso qué quiere decir? Que el mundo de las declaraciones es un mundo que nos está llevando a la progresividad, y eso es muy grato para el derecho laboral, pero el mundo de las realizaciones tiene que estar basado en los planteamientos económicos. Los derechos, ¿sí?, como mundo de las declaraciones, como ese mundo utópico, no sirven de nada si no se puede garantizar en la cotidianidad de las personas. Y don Víctor, yo sé que usted es un apasionado por la literatura. ¿Y para qué es empezar a hacer
esta garantía de estos derechos, para no tener a miles de coroneles que no tengan quien les escriba. ¿Por qué? Porque tienen el derecho, pero no tienen la realización. Muchas gracias. Bueno, no nos queda más sino agradecerles a cada uno de nuestros panelistas y esperamos que esta mesa temática realmente haya cumplido la finalidad de provocar a cada uno de ustedes a pensar soluciones para el mundo del trabajo que se viene. Muchas gracias. Por favor. Los invitamos a que no se vayan, habrá un lanzamiento de un libro en este momento.